Crecer en la Fe presenta el estudio de la lección de escuela sabática. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. ¿Quién dijo que podías hacer eso? La autoridad de Jesús. Marcos capítulo 11, versículo 28. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Leamos Marcos capítulo 11, versículo 27 al 33. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas, y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús, respondiendo, les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Qué desafío plantearon los líderes religiosos a Jesús y cómo respondió él? Veamos la respuesta de este gran interrogante. Un día después de que Jesús limpió el templo, los líderes religiosos lo confrontan en sus atrios y le preguntan con qué autoridad había actuado el día anterior. Ellos no pretenden escuchar la verdad, sino entramparlo. Si Jesús dice que su autoridad proviene de Dios, ellos negarán que un simple carpintero de pueblo tenga tal autoridad. Si él dice que su autoridad es humana, lo despreciarán como a un tonto. Pero Jesús percibe la trampa y les dice que contestará su pregunta si ellos responden primero una suya. Lo que les pregunta es si el bautismo de Juan el Bautista provenía de Dios o de los hombres. Ellos se dan cuenta al instante de que son ellos quienes han sido entrampados. Si admiten que ese bautismo provenía de Dios, Jesús les dirá, ¿por qué no le creyeron? Si dicen que fue una iniciativa humana, temen la reacción de la gente. Así que mienten y responden que no saben. Esto da a Jesús la oportunidad de rehusarse a contestar la pregunta de ellos. El anterior relato tiene las siguientes aplicaciones para nosotros los creyentes actuales. Primero, nos habla de discernimiento y sabiduría. Segundo, nos habla de la necesidad del reconocimiento de la autoridad de Dios. Tercero, nos invita a evitar la hipocresía. Sobre el discernimiento y sabiduría, podemos decir que la respuesta de Jesús muestra la importancia de la sabiduría y el discernimiento cuando enfrentamos desafíos o cuestionamientos. No siempre es necesario responder directamente. A veces es más eficaz plantear preguntas que revelen la verdad o las intenciones del interlocutor. Sobre el reconocimiento de la autoridad de Dios. La confrontación también nos desafía a reconocer la autoridad de Dios en nuestras vidas. Como los líderes religiosos, podemos caer en la tentación de cuestionar o rechazar lo que no entendemos o lo que desafía nuestro status quo. Sin embargo, estamos llamados a ser abiertos a la guía y la autoridad de Dios, incluso cuando nos incomoda o desafía nuestras propias posiciones. Sobre evitar la hipocresía. Este pasaje es un recordatorio de la importancia de la autenticidad en nuestra fe.
Los líderes religiosos estaban más preocupados por mantener su poder que por buscar la verdad. Como creyentes, debemos evitar la hipocresía y buscar siempre la verdad con un corazón sincero. Ahora nos enfocaremos en la parábola de los labradores malvados de Marcos capítulo 12. Jesús presenta una parábola acerca de una viña, un propietario y arrendatarios a quienes el dueño alquila el campo. La historia que Jesús narra tiene grandes similitudes con la parábola de la viña en Isaías capítulo 5, donde Dios presenta una acusación contra el Israel infiel. Cualquiera habría reconocido el paralelo, especialmente los líderes religiosos. La historia se desarrolla de una manera muy inusual, dado que los arrendatarios se niegan a entregar el fruto de la viña al propietario. En lugar de ello, maltratan y matan a los siervos que él envía. Finalmente, el dueño envía a su amado hijo, a quien espera que ellos respeten. Pero no ocurre eso. Razonan, en cambio, y extrañamente, que si matan al hijo, la viña les pertenecerá. Su descabellado razonamiento es sorprendente, y la sentencia que se les impondrá está justificada. En la parábola de los labradores malvados encontramos los siguientes elementos simbólicos. El dueño de la viña representa a Dios. El viñedo es Israel, la nación escogida de Dios. Los viñadores son los líderes religiosos y el pueblo de Israel que fueron encargados de cuidar de la viña, es decir, de la nación y su relación con Dios. Los siervos son los profetas que Dios envió a lo largo de la historia para llamar a Israel al arrepentimiento y a la justicia, quienes fueron rechazados, maltratados o asesinados por el pueblo y sus líderes. El Hijo amado es Jesús mismo, el Hijo de Dios, quien también sería rechazado y asesinado por los líderes de Israel. El juicio final. La destrucción de los viñadores malvados representa el juicio que vendría sobre los líderes religiosos por su rechazo del Hijo, y la viña sería dada a otros, refiriéndose a la extensión de las bendiciones del reino de Dios a los gentiles y a un nuevo pueblo de Dios que aceptaría a Cristo. Ahora mencionaremos algunas implicaciones de esta parábola en los creyentes actuales. Primero, reconocer la autoridad de Jesús. La parábola nos llama a nosotros, los creyentes, a reconocer y aceptar la autoridad de Jesús como el Hijo de Dios y la piedra angular del reino de Dios. No hacerlo equivale a repetir el error de los líderes religiosos que lo rechazaron. Segundo, responsabilidad espiritual. Así como los viñadores fueron responsables del viñedo, los creyentes somos responsables de la viña que Dios nos ha confiado, ya sea nuestras vidas, familias, comunidades o ministerios. Dios espera frutos de justicia, amor y fe. Tercero, advertencia contra la rebelión. La parábola sirve como una advertencia contra rechazar los mensajes de Dios y resistir a hacer su voluntad. Como creyentes debemos estar atentos a la corrección divina y ser receptivos a los pastores y líderes espirituales que Dios tiene en su iglesia. Cuarto, esperanza en la justicia divina. Finalmente, el juicio de los viñadores malvados asegura a los creyentes que la justicia de Dios prevalecerá y que su reino será establecido, aunque los poderes de este mundo se opongan.
Crecer en la fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.